Eso sucede en corto plazo, es decir, tú pasas del punto F0 al punto F1, pero en el largo plazo vas a pasar a un punto F3 y la producción va a nivel de pleno empleo. Este es el producto de pleno empleo. Y lo que va a terminar todo el impacto de la política económica es el incremento de precios, según la inflación. ¿Cierto? Ese es el supuesto que se tiene. Y por si acaso es el concepto que le llaman cuando le hablan de la política activista. La política activista es querer que se puede incrementar la producción y el empleo, ¿no es cierto? Por eso ellos señalan que en el corto plazo, es cierto, pues la producción se puede incrementar, pero en el largo plazo se regresa al nivel de pleno empleo y todo se trasunta a lo que es inflación. De manera que entonces el problema es de que la inflación estaría siendo originada por el manejo de la demanda agregada, por un intento de querer hacer crecer la economía artificialmente, entre comillas, como dicen los autores, ¿no es cierto? Pero reiteramos, se llega a este tipo de conclusión porque se está suponiendo que hay una oferta de largo plazo que está rígida. No solamente eso, que eso les señalaba en la sesión anterior, bueno, y si queremos hablar de crecimiento y en el largo plazo eso está fijo, ¿cómo podemos hablar de crecimiento? Si crecimiento implica incremento de producción, si en el largo plazo está rígido la producción, ¿cómo hablamos de crecimiento? ¿No es cierto? Entonces, este tipo de explicación va a tener ese tipo de conflicto estructural, ¿no? Teórico. Si hacemos este supuesto, prácticamente tampoco se podría explicar el crecimiento, y entonces lo que cual implicaría es que no se debería hacerse nada en la economía, ¿cierto? Ese es uno que hemos visto. En otro nosotros hemos señalado por qué surge esta oferta agregada de largo plazo, y hemos visto porque esta oferta agregada de largo plazo se ha anulado el impacto de la inversión, ¿cierto? Es decir, en la teoría de las síntesis neoclásicas, si nosotros vamos a un gráfico adecuado, por acá tenemos la demanda, por acá tenemos la oferta agregada a corto plazo, ¿no? Este es el punto inicial en el que la economía se puede encontrar, y si uno incrementa, por ejemplo, el gasto del gobierno en bienes de capital, es decir, en infraestructura, etc., el impacto va a ser sobre la demanda agregada. ¿No? Este es el incremento del gasto en bienes de capital. Va a desplazarse. En el corto plazo se puede lograr este impacto de incrementar la producción. Pero la pregunta es, ¿por qué ha aparecido esta oferta rígida en el sistema? ¿Cierto? Se asume que esto se está constante y esto está variable, ¿cierto? Cuando varía esto, tiene ese tipo de comportamiento. Por eso hemos visto desde que la oferta agregada es la inversa del producto marginal de la mano de obra, ¿no es cierto? O sea, matemáticamente es la inversa, por eso tiene esa pendiente. Pero esto, vuelvo a repetir, es porque ha supuesto que el capital está constante y los recursos no están constantes. Pero si uno asume que este capital no está constante, entonces ya no está esto rígido. La función de oferta tiene esta forma. ¿Cierto? Igual estamos haciendo cuando hemos quebrado este supuesto que se ha señalado que el capital está constante. Estamos haciendo que el capital ahora es variable. Por eso habíamos hecho una diferencial integral total, ¿cierto? Varía la mano de obra y varía el capital. Si vamos a un gráfico del que ustedes están acostumbrados a ver, tenemos esto, ¿cierto? Esta función. Si nosotros hacemos variar la mano de obra, hacemos eso, pasamos de Q 0, pasamos a R1, Q 1. ¿Qué está haciendo? Está variando la mano de obra y está subiendo la producción. Este reflejo es ese, porque de acá se deriva el producto marginal de la mano de obra. Y
y esta oferta sale, así es cierto, esta oferta agregada de corto plazo. Es producto, esto es la inversa de esto, ¿es cierto? Pero esto, por repetir, ¿por qué? Porque estamos asumiendo que el capital está constante y los recursos naturales están constantes. Cuando nosotros quebramos ese supuesto y varía el capital, entonces esto se mueve así. ¿Esto qué cosa es? Incremento de capital. Entonces tú puedes pasar a un punto hacia acá. ¿Cierto? Lo que sucede, cuando tú estás en ese supuesto puedes pasar a F1, pero si haces variar los dos, pasas a F2. ¿Cierto? Acá que está variando, no solamente está variando la mano de obra, sino también el capital. Entonces, en este punto, ambas cosas varían. Si eso hacemos, la función de oferta agregada tiene esta forma. Entonces, la oferta agregada y la demanda agregada está en función de la inversión. Entonces, me voy a repetir, ¿por qué tiene lógica el planteamiento de Milton Friedman? Porque está suponiendo que la oferta agregada de largo plazo está constante y ha aislado el impacto de la inversión sobre la oferta. Pero si ustedes se acuerdan, la inversión pues explica la producción. Cuando han revisado las relaciones tecnológicas, una de las variables que limita la canasta de producción es los servicios de capital y eso depende de la inversión. Entonces, si pasamos a este punto, entonces tú vas a pasar a un punto como R2 y va a haber incremento de producción y esto implica incremento de empleo y reducción del desempleo. Vuelvo a repetir, el supuesto es este, sobre el cual se están trabajando las metas inflacionarias. No es este el supuesto. Porque vuelvo a repetir, si tú incrementas el número de carreteras, de represas, de aeropuertos, de puertos, etc., estás afectando la oferta, no solamente la demanda. Y acá en este supuesto, ¿qué cosa está haciendo? Que solamente estaría afectando a la demanda y la oferta estaría estancada, o sea, no habría ningún impacto sobre la oferta. Bajo este supuesto, tiene lógica lo que dice Milton Friedman, lo que dice expectativas racionales. Pero por si acaso, esto no dice la síntesis neoclásica. Es lo que tienen que tener claro ustedes. Ese es el supuesto y la construcción que hace el análisis de Milton Friedman, el análisis monetarista y el análisis de expectativas racionales. Si uno va a la forma pura, teórica de la síntesis neoclásica, es esta, que inclusive habría que ver que varíe también los recursos naturales. Si hace variar, entonces acá inclusive esto puede tener otra forma todavía así. ¿Cierto? Y puedes pasar a un punto como este, que no solamente estaría variando el capital, sino también estaría variando. Y ahí varía la mano de obra, varía el capital y varía los recursos naturales. Entonces, inclusive la función de oferta puede trasladarse más todavía. Vuelvo a repetir, esta sería la oferta de largo plazo y tendría pendiente positiva, no necesariamente sería rígida, como supone Milton Friedman o los monetarios. Bajo este supuesto y anulando el impacto de la inversión sobre la oferta agregada, bueno, pues se dice que cualquier impacto del manejo de la política económica te va a llevar exclusivamente a inflación. Entonces, lo que estamos, vuelvo a repetir, un poco cuestionando es los supuestos sobre los cuales los monetaristas dicen que han dicho los de la síntesis neoclásica. Inclusive algunos dicen que esto ha dicho Keynes. Y hemos visto que eso ni siquiera se ha mencionado Keynes, ¿cierto? La síntesis neoclásica es la que ha venido construyendo esta forma de función de demanda agregada y oferta agregada. Y sobre esto, el análisis monetarista de las expectativas racionales le pone este supuesto que está rígido en la oferta agregada y entonces hace todo su argumento de señalar que cualquier impacto en el manejo de la demanda agregada va a terminar todo en inflación, ¿no? Que le llaman la política activista. Reitero, cuando uno quiebra este supuesto de lo que el capital está constante, la función de oferta agregada va a tener esta forma. ¿Qué cosa se ha hecho? Que no solamente la demanda agregada está en función de la inversión, porque no se olviden que en el caso de la demanda agregada, ¿de dónde está saliendo? Se está
reduciendo de esa función, ¿cierto? Pues acá está la demanda agregada, ahí está la inversión. Y en la oferta agregada, ¿dónde está? Acá, el incremento de capital. Esto es la demanda y esto es la oferta. Así que ahí está explicado. Y eso es lo que sustenta la síntesis neoclásica, por si acaso. Sino que los economistas construimos supuestos, hacemos falacias y decimos que eso es lo que han dicho y construimos nuestras propuestas. ¿Cierto? Y eso hay que tener cuidado. Por eso voy a repetir, ustedes son profesionales y tienen que saber eso. Entonces no puede haber un libro coquito que hay que repetir y repetir y pensar que el libro coquito tiene la razón. La universidad no es eso. La universidad es diversidad de puntos y de teorías. Y eso es lo que ustedes han venido a aprender. No han venido a aprender libros coquitos, a memorizarse. ¿Okay? O sea, ahí viene esta diferencia por si acaso. Esta es la interpretación monetarista de expectativas racionales de lo que dice que ha dicho la síntesis neoclásica, y esta es la interpretación de la síntesis neoclásica en su verdadera dimensión. Vuelvo a repetir, acá inclusive habría que pensar en esta forma, que no solamente varía la mano de obra, varía el capital, sino también varía los recursos naturales. Y lo que ha hecho Figueroa, en lo que ustedes han realizado en relaciones tecnológicas, es trabajar con fronteras de producción. Y ahí tienen el capital, la mano de obra y recursos naturales, y los tres se mueven cuando varían. Entonces, las posibilidades de producción de la economía se expanden, ¿cierto? Entonces, puedes ir por fronteras de producción, puedes ir por funciones de producción por cualquiera, y vas a llegar a la misma conclusión, que esta oferta agregada va a depender de la inversión. La inversión es clave, sí es clave, ¿cierto? Es una variable importante porque hay que tener cuidado de no afectar los recursos de inversión o los factores que impactan sobre la inversión. Y eso es lo que hay que ahora analizar. Esto es entonces un análisis previo que habíamos hecho en la sesión anterior de los supuestos sobre los cuales se están sustentando las políticas para poder controlar la inflación, ¿cierto? Es decir, vuelvo a repetir, cuál es el supuesto que se está haciendo para diseñar una meta inflacionaria como un objetivo de la política económica, de que cualquier impacto del manejo de la demanda agregada va a terminar en inflación, entonces hay que controlar eso. ¿Okay? Ese es el supuesto básico que tiene en este momento. Entonces, reitero, ustedes han leído 2 artículos y vamos a ver qué cosa nos ayuda o en qué otros elementos habría que incorporar en el análisis que han hecho en esos artículos para ver realmente cómo la política económica puede ganar mayor riqueza en el diseño de la política económica. ¿Okay? Entonces vamos a entrar a ese tipo de discusión. Una primera idea también que estábamos discutiendo en la sesión anterior es de que, a diferencia de la década de los 70, de los 80, de los 90, hoy en día generalmente cuando uno traza una meta, un objetivo de política económica o política pública, ya no lo fija puntualmente, ¿cierto? Uno dice es 5%, señala un rango. Entonces se establece un rango, sea una tasa inflacionaria, sea una tasa cambiaria, sea una meta monetaria, etc. Uno fija la meta, pero en un rango, no fija como la década de los 70, los 80, que decía, ya, la inflación es 3%. ¿No? Esa es la meta que se traza. ¿Cierto? Esto puede ser, por ejemplo, 3%. Hoy en día, en la década de los 90 para adelante, ahora se fija esto sobre un rango. Puede ser 5% por abajo y 5% por arriba. ¿Cierto? Tienes un rango sobre el cual se fija la meta o el objetivo de la política económica. La pregunta que se hace es, ¿de dónde ha salido ese tipo de diseño? O sea, ¿cuál es la fuente que alimenta el fijar en un rango la meta de la política económica? Eso, por si acaso, es la experiencia que viene del análisis de la política económica de la década de los 50 hasta los 70, hasta los 80. ¿Qué pasa cuando tú fijas un punto, ¿no? En vez de fijar
como acá una meta, lo que tú fijas es, dice, bueno, la inflación va a ser 3%, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Esa es la meta de la política económica. Pero en el mundo real práctico, ¿qué cosa pasa con la inflación? Va a estar así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado normalmente cada vez que se ha salido acá? Se ha empezado a intervenir en la economía para que regrese más o menos a la meta. Y eso ha hecho que permanentemente el Estado intervenga. Cada vez que un poco se aleja de la meta, el Estado permanentemente intervenía. Y entonces que creaba una alta incertidumbre, una alta perturbación en la economía. Esto no ayudaba mucho, no ayudaba en la información que manejaban los agentes económicos, ¿no? Esto, bueno, repetir, ha hecho de que se intervenga demasiado, o sea, la autoridad económica, sea el Banco Central de Reserva, o el Ministerio de Economía y Finanzas, intervenga permanentemente en la economía para querer tener próximo a la meta inflacionaria, la meta o la inflación que está sucediendo en la economía. Entonces, para evitar esa permanente intervención, ¿qué cosa se ha hecho? Se ha puesto una meta. De manera que ahora, cuando esto, por ejemplo, se sale de este rango, o está dentro del rango, simplemente no se interviene. Acá es como, por ejemplo, si estaríamos hablando del tipo de cambio, acá es como que si estaríamos en un régimen cambiar el tipo de cambio flexible. No dejas que el tipo de cambio se mueva. ¿Cuándo intervienes? Cuando el tipo de cambio se sale. Ahí es como que acá ya se convierte, acá el régimen cambiario es el tipo de cambio fijo, por debajo es el tipo de cambio fijo, y acá es flexible. ¿Cierto? Cuando estás en este rango, simplemente no intervienes. Cuando te sales del rango, recién intervienes para que esto regrese. Entonces, antes, ¿qué sucedía? Como esto, te salías de acá, intervenías, se venía acá, intervenías. Y había una permanente intervención del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso, ¿qué cosa generaba? Mayor incertidumbre, mayor interferencia en la información que construían los agentes económicos, se volvía bastante difícil. Esto no permite, voy a repetir, ¿qué cosa implica esto? No permite construir información al agente económico. Por eso es que cuando uno diseña de esta manera el objetivo de la política económica, ¿qué cosa va a tratar de buscar? Construir, nos ve acá, información para el agente económico. Pues la pregunta es, ¿y para qué uno ha hecho eso? Principalmente para controlar las decisiones del agente económico. Eso es lo que va, bueno, a repetir, esa es la experiencia que se tiene en la década de los 70, 80, 90, ¿no? En la década de los 70, 80, 90, cuando uno diseñaba la política, fijaba puntualmente la meta de la política económica. Hoy en día se fija. Y es en ese contexto que se ha diseñado también la política, esta meta inflacionaria, ¿cierto? Se ha fijado en un rango. Y ahorita vamos a ver cuáles podrían ser los problemas. Reitero, cuando uno hace este tipo de construcción, ¿de dónde sale la otra experiencia? ¿Por qué uno quiere que el agente económico busque construir una información adecuada? La otra experiencia viene, por si acaso, del proceso hiperinflacionario que hemos sufrido en la década de los 90, más o menos hasta el 2005, ¿no? Ha habido procesos hiperinflacionarios. Y muchas veces, como hemos visto, esos procesos hiperinflacionarios están controlados por las expectativas que los agentes económicos tienen, ¿no es cierto? Y esas expectativas dependen de la información. Y cuando la autoridad monetaria, sea el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía y Finanzas, no tienen cómo manejar esa información, el agente económico busca alguna información fuera del mercado o fuera de las autoridades, busca el mercado y toma ese tipo de decisiones, ¿no es cierto? Cuando se fija por rangos, lo que trata la autoridad es controlar esa información
para que el agente económico le preste atención a esa información. Y en base a esa información empiece a tomar decisiones y formar sus expectativas. De tal manera que el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía y Finanzas indirectamente maneja la información e indirectamente controla la toma de decisiones de los agentes económicos. Y con eso uno puede evitar altas interferencias en el tipo de cambio, en la inflación, en los manejos de precios, etc. Y hacer mucho más estable algunas metas que se quiera lograr dentro de la política económica. ¿Okay? Entonces, este es el contexto sobre el cual se va a diseñar este tipo de política, ¿no? Entonces, veamos a ver cuáles son esas ideas centrales que hemos ido trabajando anteriormente y lo ha trabajado Miskin y Bernanke, ¿no? Habíamos visto también que en este análisis que hace Bernanke y Miskin señala de que hay un consenso, ¿cierto?, de los presidentes de los bancos centrales, y algunos se llaman reservas federales y otros se llaman bancos centrales. Hay un consenso de que es importante que en la economía se controle la inflación, ¿no? Hay un control de la inflación. Sin embargo, hay una discusión que el autor también no trabaja, y a ver si lo han encontrado eso. ¿No es cierto? Esos dos términos. Son dos conceptos que el autor maneja en su análisis. A ver si ha logrado ubicar esa diferencia. A ver, Romero Salvador, ¿está? Romero Salvador. Tembladera Quispe. ¿Está? Tembladera Quispe. ¿Qué has entendido de esa discusión? ¿Qué cosa discute el autor cuando habla de la estabilidad de precios y la tasa de inflación? Dice entre que si la meta de la política económica o la política monetaria sería la estabilidad de precios o la inflación. Con eso le está diciendo, pues de acaso, que no es lo mismo. No es lo mismo señalar como meta de la política monetaria a la estabilidad de precios e inclusive o fijar como meta de la política monetaria la inflación. Son dos conceptos distintos. ¿No es cierto? Son dos conceptos distintos, no es lo mismo. Que están estrechamente relacionados, sí. Pero vuelvo a repetir, el autor señala ahí que en esos encuentros que tienen los presidentes de los bancos centrales de reserva, ellos han discutido fuertemente y no hay consenso, dice, sobre eso. Si es sobre la estabilidad de precios el que se debe definir como la meta de la política monetaria, o es la inflación la que se debe definir como la meta de la política monetaria. ¿Cierto? Ahí está hablando exclusivamente de la política monetaria. Y la pregunta es, ¿y por qué hace esa diferencia? ¿No es cierto? A ver si alguien lo ha leído o alguien ha captado esa idea. Para poder controlar esa estabilidad de precios, se tendría que controlar los mercados monetarios, que es la cantidad de circulación de dinero en la sociedad. A ver. En una parte solamente vi que decía sobre la política monetaria activa, ¿no? O sea que para reducir, por ejemplo, lo que es en el corto plazo, para reducir lo que es el desempleo, se necesitaba o se tendría que conducir a una mayor inflación. Pero por otro lado se hablaba de lo que es en el largo plazo, pero con respecto a la estabilidad de los precios, y que esto iba a promover un mayor nivel de la producción y un rápido crecimiento de la economía. Ya, eso es cuando se habla un poco ya, cuando como que el autor consolida de que una de las metas de la política monetaria podría ser la estabilidad de precios. Inclusive en la mayoría de los artículos que ustedes han revisado, en la mayor parte del texto,
señala que la mejor meta que sería de la política monetaria sería la estabilidad de precios, porque le empieza a señalar algunas características, algunas bondades que tendría la estabilidad de precios, ¿no es cierto? Y él dice, por ejemplo, los shocks de oferta podría ser controlado mejor a través de la estabilidad de precios que la inflación. Porque cosas en la inflación dice, ¿no? Para calcular a la inflación, simplemente lo que se hace es excluir los shocks de oferta. Y cuando tú excluyes los shocks de oferta, dice en el largo plazo, ¿qué cosa termina? No se termina controlando porque se pasa como si fuera un hecho del pasado. Y por eso el autor señala, en cambio, eso no sucede, dice, si la meta de la política monetaria sería la estabilidad de precios. Si la meta sería, dice, la estabilidad de los precios, ahí sí se incorpora, dice, los shocks de oferta agregada. Y se pueden controlar los shocks de oferta agregada, o sea, externas e internas. Y esa dice la ventaja que tiene frente a la tasa de inflación. Porque inclusive al final del artículo, cuando ustedes revisan, dice que la tasa de inflación es una variable endógena. Y que la pregunta es bien simple, ¿no? ¿Cómo tú puedes controlar la tasa de inflación si es endógena? Es como que no lo dejas salir del mercado el precio y quieres controlar el precio. Endógena significa eso, ¿no es cierto? Endógena significa que las fuerzas de mercado definen el valor de esa variable. Y eso quiere decir que entonces la fuerza del mercado va a definir el valor de la tasa de inflación. Y el autor dice eso, ¿no? Si la inflación es una variable endógena, entonces ¿cómo pensamos, por qué nos ponemos como meta una variable que es endógena? Una variable que no lo puedes controlar. Eso es, pues, si acaso, las críticas que está lanzando sobre la tasa de inflación. Por eso ellos dicen, mejor sería la estabilidad de precios como un indicador más adecuado de la política monetaria. ¿No? Porque vuelvo a repetir, la estabilidad de precios te puede a ti ayudar a controlar los shocks de oferta, los shocks internos, o sea, los shocks de demanda, y es mucho más flexible esta estabilidad de precios, porque inclusive, dice uno, esta estabilidad de precios o los precios, o el nivel de precios puede ajustarse hacia arriba y no había problema. Cosa que dice con la inflación no se logra eso. ¿No? O sea, si bien es cierto, se pone como una meta a la tasa de inflación, señala sus desventajas que tiene la tasa de inflación. Y vuelvo a repetir, el consenso que tienen los presidentes de los bancos centrales de reserva es que mejor sería la estabilidad de precios como una meta de la política monetaria que la inflación. Sin embargo, dicen, gran parte de los países se han trazado como meta de la política monetaria a la inflación. Y es por eso, dice, que habría que centrarse un poco en la inflación, porque vuelvo a repetir, en la práctica, dice, eso es lo que más se ha hecho. Porque dice, en la parte teórica está más confusa. ¿No? O sea, ya en esa discusión que ha entrado de decir la estabilidad de precios o la meta inflacionaria, cuál es la meta más adecuada de la política monetaria, en toda esa discusión ya él señala de que la estabilidad de precios es más consistente que el de la inflación. Entonces él señala de que cuando uno empieza a analizar el tema de la inflación, en los fundamentos teóricos, en las explicaciones teóricas, no hay nada consistente, todo está confuso, dice. De manera que vamos a ir a la parte práctica, o sea, a lo que hacen los presidentes de los bancos centrales de reserva. ¿Qué cosa han hecho los presidentes de los bancos centrales de reserva? Han fijado como meta a una meta de inflación. Y vamos a analizar eso, dice. No es por si acaso, porque la teoría dice eso. Ahí ustedes ven una cuestión práctica, ¿no? O sea, cuando uno va a la práctica, ve que el mundo teórico no explica esa práctica. Y este artículo le está diciendo eso. Los presidentes de los bancos centrales de reserva se han dado cuenta que los fundamentos teóricos para fijarse metas en la política monetaria está totalmente confuso. No hay nada convincente. Pero ¿qué han hecho en la práctica? O sea, dado la necesidad de querer manejar la economía que han hecho, se han fijado metas inflacionarias y sobre eso han diseñado la política económica, la política monetaria principalmente. ¿Okay? Este es una vez más para que ustedes tengan cuidado, que por si acaso lo teórico hay que agarrar con cuidado. Eso no es la Biblia. ¿Okay? Pero cuando uno va a la práctica es otra cosa. Y esa lectura le está diciendo. Los bancos centrales, los presidentes de los bancos centrales de reserva se han dado cuenta que el aspecto teórico es bastante volátil, no sirve.
pero necesitamos controlar la economía y hay que basarse en alguna cosa. ¿Y en qué se han basado? En metas inflacionarias. No se han basado en estabilidad de precios. ¿Ok? A pesar que la estabilidad de precios dice puede ser mejor manejado. Esa es una primera discusión que aparece en la primera parte del artículo que ustedes están revisando. ¿Ok? Esa discusión entre si la meta de la política monetaria es la estabilidad de precios o es la inflación. En la práctica se ha tomado la inflación, aunque teóricamente es más consistente manejar la estabilidad de precios. Una vez que ha hecho eso, entonces el autor empieza a analizar y decir, a ver, veamos en la práctica cómo puede un poco haberse implementado la política monetaria y con qué objetivos se ha implementado la política monetaria y se ha fijado como meta la política monetaria a la inflación. ¿Okay? Entonces ahí pone las tres condiciones básicas que señalan para implementar este tipo de políticas, ¿no? ¿Cuál es esta? La primera es de que la autoridad monetaria debe anunciar o definir una meta inflacionaria, ¿cierto? Cuando define esta meta inflacionaria, lo define como un rango. No solamente lo define como un rango, sino un determinado periodo de tiempo. Y generalmente dice, en la práctica lo que se ha visto es, se ha fijado dice, entre 1 a 4 años la meta inflacionaria, ¿cierto? Es decir, la meta inflacionaria no se mide, no se fija por un año. La pregunta es, ¿por qué es esto? Porque esto debería ser de largo plazo. Y la pregunta es, ¿por qué están tomando como referencia el largo plazo? Por lo que ya hemos señalado. Por la inconsistencia temporal y decir que la demanda agregada en el corto plazo todo va, o en el largo plazo todo va a inflación. ¿No es cierto? El otro es el que señala de que el rango, al definir la inflación, se ha definido el 4%. Y vuelvo a repetir, un rango más o menos. Es un rango que se define. Y ahí viene toda una discusión. A ver, si alguien no ha entendido eso, lo pone. ¿Cuál es la discusión sobre este tema? Y más o menos para darle cierta luz. La pregunta es bien simple, ¿no? ¿En cuánto debes fijar la tasa de inflación? La meta. ¿En 1%? ¿En 2%? ¿En 3%? ¿En 4%? ¿En 5%? ¿En 6%? Para fijar eso, ¿en qué te basas? ¿Qué dice el autor sobre eso? Porque eso es lo que él va a discutir, por si acaso. Y él va a tener una amplia discusión en el artículo. Dice, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. La pregunta que él dice, para tomar esa decisión, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es el referente? ¿En qué se han basado en la práctica? Porque es por eso que usted dice, por eso es que no se puede fijar una inflación de cero. Además de los otros problemas que se pueden presentar. ¿Está claro eso del artículo del autor? Por si acaso no se olviden que Bernanke es el presidente del Banco Central de Reserva de Inglaterra y Miskin es el presidente del Banco Central de Reserva de Estados Unidos. Así que no son cualquiera los que están escribiendo eso. Y ese es un consenso, por si acaso, de los seminarios que se reúnen entre el presidente del Banco Central de Reserva. No es de uno solo, de un investigador. Es de un conjunto de profesionales que están ligados en la práctica al manejo del sistema económico. ¿Qué referencia dice toma el autor para definir si es 3, 4, 5%?
Ya, eso habla cuando se habla por qué la inflación no puede ser cero. O sea, ¿por qué no puedes fijar una tasa de inflación igual a cero? ¿Cierto? Lo que yo estaba preguntando es, ¿cuál es el referente? ¿Sobre qué base uno toma la decisión para decir, ya yo le pongo el 3% de la inflación? ¿Disculpa? No, eso es cuando defines la medición de la inflación, ¿cierto? Cuando tú quieres definir el índice de la inflación, o sea, ¿con qué mides eso? Y lo que el autor señala que normalmente se ha tomado el IPC. Pues creo que ya en la sesión anterior le señalaba eso, ¿no? El IPC, ¿qué es? El índice de precio al consumidor. Y el índice de precio al consumidor, ¿qué cosa tiene? Y hemos visto por eso en el trabajo de Oscar Lampol. ¿Qué cosa contiene esto? Los bienes que están ligados a la canasta de consumo. Por eso es que Lampol había dividido entre bienes agrícolas y bienes industriales. Esa era la canasta, ¿no es cierto? Entonces este precio va a variar porque varían estos componentes de acá. Por eso habíamos identificado cuáles son los factores que determinaban la variación de los precios agrícolas y los precios industriales. Cuando impactan, ahí vienen los shocks de oferta, los shocks internos, los shocks externos, etc., ¿no es cierto? Varían esto, por ejemplo, en el precio industrial, un incremento de los precios internacionales de los, por ejemplo, del trigo, hace que suba este precio y sube el IPC. Ese es un shock externo. O habría que preguntar, ¿o eso puede controlar la autoridad monetaria? No lo va a poder controlar eso. Un incremento de los costos de combustibles incrementa los costos de transportes e impacta sobre estos precios y sube el IPC. Pero, por ejemplo, la pregunta es bien simple: ¿y qué pasa si se triplica y cuadruplica el precio de los metales? ¿Cómo impacta acá? Pues le decía, esto es cuando tú tomas el IPC. Si tú quisieras tomar esos shocks de los metales, tendría que ser el índice del precio del PBI, porque ahí sí está, ¿no es cierto? No te está en la parte de importaciones o en la parte de exportaciones. Pues no es lo mismo medir la inflación con el IPC que con el índice de precio del Producto Bruto Interno. Son dos formas distintas de medir la inflación. Habla de inflación, pero no sabe cómo se mide. Si uno habla de inflación, y esto en las bases conceptuales, cuando uno hace un plan de tesis, en las bases conceptuales, ¿qué dice? El índice de inflación va a ser medido con el IPC, o si no, el índice de inflación en este estudio, en esta investigación, va a ser medido con el índice de precios del Producto Bruto Interno. Y listo, uno sabe qué indicador está tomando y que mide la inflación. Si no, no hay referencia, estás haciendo cualquier cosa. Entonces, vuelvo a repetir, si uno quiere un poco analizar cuál es el indicador con esto, ¿qué se está haciendo? Se mide la inflación. Este es cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, la operacionalización de las variables. ¿Cómo voy a operacionalizar? O sea, ¿cómo voy a medir la variable? En este caso, inflación. ¿Cómo voy a medir la inflación? ¿Con el IPC? ¿Con el índice del PBI? ¿Con cuál? Eso uno define. Yo voy a medir con esto o voy a medir con esto. Listo, uno sabe qué cosa está tomando en cuenta para medir, ¿cierto? Eso es, vuelvo a repetir, cuando uno habla de lo que es la medición. No, por si acaso, decir cuánto es esto. Lo que yo estoy preguntando es esto de acá. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 6? ¿Cierto? ¿Qué cosa dice que tomar en cuenta de la estabilidad de precios? Porque si se mide en menores rangos puede ocasionar que haya deflación y las inversiones ya no se ven como antes. O si es demasiado, la inflación provocaría que los consumidores sean consumidores. A ver, sí. Primero hay que, si digamos ponemos como meta de inflación del 2%, pero tenemos que fijarnos en cuánto, en qué tiempo o en cuántos años, digamos, se va a cumplir eso y en cuánto va a estar la estabilidad de los precios en ese rango. O sea, nos vamos a fijar
A ver, por ahí está más o menos aproximándose. Ahí hay dos opiniones que se aproximan. Brañas. El tuyo. Lo que Sí. dice, tomando en cuenta lo que van a ser las expectativas para ver lo que va a ser la inflación esperada, porque también se habla en una parte, o sea, se dice que para poder nosotros generar todo esto, también se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando habla de la curva de Phillips aumentada, que dice que, o sea, que también te dice para tomar en cuenta lo que es la inflación esperada a cambio de la constante que se pone para la ecuación de la curva de Phillips. A ver, un dato más. Que de alguna manera uno de sus colegas nos señalan. Tiene que ver un poco con la producción, a través de eso la inversión. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si tú fijas altas tasas de inflación como meta, vamos con un 6%? ¿Cuál sería el impacto de eso sobre la producción? ¿Cierto? O sea, ¿cuál sería el impacto sobre todo en el corto plazo de eso? Pues ahí dice de los costos que generaría en el corto plazo. ¿Ven? Entonces, lo que el autor va a tomar como referencia para fijar esa tasa de inflación está el impacto sobre la producción. ¿Tú quieres que ese impacto sea fuerte, dice, sea pequeño? ¿Y eso qué tiene que ver, dice, con esto de la inconsistencia temporal? Por eso es que las metas inflacionarias no deben ser muy altas. Porque si tú te fijas una meta alta, quiere decir que vas a tener costos de incrementar la producción y costos inflacionarios. Entonces, cuando uno habla de esto, empieza a entrar en juego la tasa de interés real. La tasa de interés real es igual a que la tasa de interés nominal más la tasa de inflación. ¿Cierto? Entonces, si ustedes analizan, fácilmente uno puede lograr que una alta tasa de inflación va a generar, pues, o bien bajas tasas de inflación, o bajas tasas de interés real, o altas tasas de interés real. Lo que sucede es que el autor no va por este camino, ¿cierto? Pero de alguna manera habla de esta tasa de interés real, de tal manera que la inversión en todo caso podría estar explicado por la tasa de interés real. Entonces, esta meta va a estar en función de lo que tú quieras tener el impacto sobre la producción. ¿Qué impacto quieres tener sobre la producción? Y los problemas de inconsistencia intertemporal se van a presentar producto de qué nivel de tasa de inflación estás fijando. ¿Cierto? Esto es lo que él señala, por si acaso, no es fácil. Y él lo dice en su artículo. No hay una teoría clara, no hay una relación clara para definir ese nivel. Entonces, los agentes, ¿qué cosa han hecho? Dicen los presidentes de los bancos centrales de reserva. Por experiencia, de acuerdo al comportamiento de su inflación que han tenido en su país, de acuerdo a esa tendencia han fijado la meta inflacionaria. No ha habido otra forma de hacer, dice, en la práctica. Por eso lo que dice, en la teoría, ¿qué cosa debería haberse hecho? Relacionarse el impacto de la meta inflacionaria sobre la producción y los costos que eso implicaría en este proceso de incremento de producción. Eso es en teoría. En la práctica que han hecho, dicen los presidentes de los bancos centrales de reserva, han hecho un análisis histórico de cómo es la inflación y de acuerdo a eso han fijado una meta. Eso es lo que han hecho, dicen, en la práctica los presidentes de los bancos centrales de reserva. ¿Cuál es la idea? Dice de que más o menos esta estructura del comportamiento de la inflación es la que se va a seguir comportando en el futuro. Si tú lo tomas en un rango, dice en este rango el que se va a mover
entonces se va a mover acá y uno puede controlar esa tasa de inflación, ¿cierto? Vuelvo a repetir, esto es lo que han hecho en la práctica, no, esto no dice la teoría. Pues en la teoría, ¿qué cosa te está exigiendo la teoría? Calcula el impacto de fijarte la meta inflacionaria sobre la meta de la producción, el empleo y el costo que implica eso para la economía. Eso es lo que debería hacerse, dice, de acuerdo a la teoría. Sin embargo, eso no se ha hecho en la teoría, sino se ha hecho esto. ¿Ok? Entonces, esto es, fíjense ustedes, solamente el definir el campo. Inclusive cuando hace el análisis de esto, ¿qué cosa dice el autor? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en economías como las nuestras, que hemos tenido hiperinflación y se tiene, por ejemplo, tasas de inflación de 2 dígitos, de 11% o 10%? Y lo óptimo es bajarlo de acuerdo al diseño de las políticas, bajarlo a un 3%. ¿Cómo bajamos del 10 al 3%? ¿Cómo hacemos que este rango baje acá? ¿Cierto? La pregunta que él hace, ¿eso se puede lograr en el corto plazo? Y él señala que no. Eso se va a lograr en el largo plazo. Por eso inclusive señala que para lograr que las expectativas de los agentes económicos se incorpore esta información que va a empezar a manejar, a manipular el Banco Central de Reserva, no se va a poder lograr en un corto plazo. Va a ser en el largo plazo, es decir, los agentes económicos van a incorporar en sus decisiones esa información que está ahora siendo controlada por el BCR en el largo plazo. En el corto plazo no se va a lograr, dice. De manera que, por si acaso, dice, cuando uno diseña las metas inflacionarias, no se vaya a pensar que en el corto plazo inmediatamente uno va a lograr controlar eso. Vuelvo a repetir, ¿qué estás queriendo controlar? La información que el agente económico toma en cuenta para tomar una decisión. Eso, dice, no se va a lograr en el largo plazo, en el corto plazo. Eso se va a lograr en el largo plazo. Y en el largo plazo lo vas a lograr siempre y cuando, dice tú, logres controlar eso. Por eso es que habla de que un segundo requisito de qué cosa dices, debe haber comunicación. Debe comunicarse, dice, al público, a los agentes económicos, de esta decisión. Inclusive cuando habla de la comunicación, señala de que este indicador de la meta de la política monetaria debe ser entendido por el público. Por eso la pregunta que él hace es, por ejemplo, cuando hablamos de la meta inflacionaria, ¿el público entiende qué cosa es inflación? Y lo que él dice, el público mejor entiende lo que es el nivel de precios, estabilidad de precios, que inflación. Pero a pesar de eso, se pone como meta de la política monetaria la inflación. En esta comunicación, dice, se le señala cuál es la meta, cuál es el indicador, cuál es la variable, y el requisito es de que el agente económico pueda manejar este concepto. Si no maneja ese concepto, simplemente el agente económico no lo va a tomar como referencia. ¿Cierto? Entonces, ese es otro de los requisitos. Debe haber comunicación de las decisiones que está tomando el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Finanzas en función de lograr este objetivo, esta meta. Y eso, dice, debe ser permanente. Por eso voy a repetir, ustedes han visto, sale el presidente, dice una cosa y parece que está sufriendo desde el Alzheimer, al siguiente día se desmiente, al otro día dice otra cosa, igualito. La pregunta es, ¿eso te ayuda a fijar las metas inflacionarias? No te va a ayudar. Está destruyendo, eso es lo que no están entendiendo los politicólogos, ¿cierto? Que hablan tonterías y hacen tonterías en la televisión, generando una alta distorsión de la información. O sea, distraen a la gente dando la información falsa. Y eso interfiere con esto, ¿cierto? ¿Qué cosa? Tú necesitas una información clara, que el público lea con claridad esto, en función de esta meta, no de otra cosa, no de escándalo, de tonterías, que es lo que estamos viendo en estos últimos meses en nuestro país, ¿no? Entre las autoridades, que es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué están haciendo? Están destruyendo esta información. Y al destruir esta información, esta estrategia está fracasando.
no está construyendo información para que el agente económico tome esa información como referencia y empiece a formar sus expectativas o a tomar sus decisiones en base a esa información. El otro es que debe rendir cuentas. Y esa rendición de cuentas tiene que ser clara. La pregunta es bien simple, ¿no? Yo me tracé una meta de inflación del 2% y hubo deflación. La pregunta es ¿por qué hubo deflación? ¿En qué fallamos? Esa es rendición de cuentas. ¿Qué estrategia hemos aplicado mal? ¿Por qué ha salido mal eso? Y el problema es que en nuestro país, a nivel de gobierno local, regional y nacional, no se hace eso, pues. El gobierno local lo que hace es llama una rendición de cuentas, hace una pollada y una borrachera y creen que eso es con rendición de cuentas. No, rendición de cuentas, ¿qué cosa me he trazado yo como meta? ¿Qué cosa no he logrado? ¿Por qué no he logrado? ¿Qué estrategias he aplicado para querer lograr eso? Y no he podido lograr eso. ¿Qué ha pasado? ¿Me equivoqué de estrategia? Porque no eres humano, por si acaso. Nadie es perfecto. Si uno tiene que diseñar estrategias para lograr las metas que se trazan. Si uno empieza a informar a la población, ese es rendir cuentas, por ejemplo. Esa es la famosa accountability, ¿no? Rendir cuentas. La pregunta que uno se hace es si el Banco Central del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas rinde cuentas. Nunca rinde cuentas. La pregunta es, ¿cómo puede uno diseñar una meta de la política económica si no rinde cuentas? Se está construyendo información. Ese es un requisito básico en este tipo de diseño de política económica. Rendir cuentas. Si no se rinde cuentas, simplemente esa estrategia no se está implementando. No se está diseñando la política económica en base a esa estrategia. Y estos son los 3 requisitos que pone el autor, ¿cierto? ¿Tú quieres diseñar la política económica en función de metas? Ya, cumple estos 3. Si no cumples esto, no hables de ese tipo de diseño de política. ¿Ok? Estamos hablando del diseño, ¿no? O sea, hay 3 requisitos, vuelvo a repetir, para que uno entre a un manejo de metas en el análisis de la política económica. No, o sea, uno quiere diseñar. Por si acaso, hablemos de política monetaria, de política fiscal, de política cambiaria, de cualquier tipo de política. Si tú quieres fijarte una meta cambiaria, una meta monetaria, una meta inflacionaria, cualquier tipo de meta, tienes que cumplir estos 3 requisitos. Si no cumples estos 3 requisitos, no hables de metas, porque ¿cuál es el objetivo de definir metas? Controlar la información que el agente económico está tomando en cuenta para tomar sus decisiones. Para eso se hace eso. No se hace por otra cosa. No es controlar la inflación, por si acaso. Es controlar la meta inflacionaria, la meta cambiaria, la meta monetaria, etc. ¿Para qué? Para que el agente económico empiece a tomar esa información, incorpore en su toma de decisiones esa información. Si tú puedes controlar eso, entonces estás controlando las decisiones que hace el agente económico. Por eso, cuando nosotros hemos revisado, por ejemplo, la hiperinflación, ¿qué hace la hiperinflación? La hiperinflación la que destruye es eso, pues. Destruye la inercia, ¿no es cierto? Al hacer la reforma monetaria, simplemente te borra la memoria del sistema. ¿Qué cosa está controlando? La información sobre la cual toma el agente económico y toma decisiones. Quiebra eso y cae la hiperinflación. Y eso es la experiencia que se toma acá, por si acaso. ¿Qué cosa quiero hacer? Que el agente económico construya información en base a la información que yo le doy, que yo controlo. Por eso la pregunta que hace el autor es, pues, si la inflación es una variable endógena, ¿cómo piensas controlar tú la inflación? ¿Y cómo piensas controlar eso? La información que va a construir el agente económico. Si no es, bueno, repetir, ¿qué significa una variable endógena? Que las fuerzas del mercado definen ese valor. Si fuera exógeno, sí, pues yo lo controlo. Y entonces a través de eso lo controlo la información que está incorporando en su toma de decisiones los agentes económicos. ¿Cierto? Entonces estos son los 3 requisitos que establece el autor. Dice, si tú quieres diseñar la política económica en base a metas,
Vuelvo a repetir, puede ser una meta cambiaria, una meta monetaria, una meta fiscal, un gasto fiscal, puede ser inclusive una meta real. Puede ser meta de producción, meta de empleo, meta de desempleo. Porque eso señala el autor, ¿no es cierto? Cuando el autor critica y dice, si el análisis o la inflación es una endógena, ¿por qué entonces mejor no controlamos el crecimiento del PBI? Que es mucho más estable. Tú le puedes controlar. La pregunta es ¿por qué? Porque el producto no depende pues mucho de shocks de precios de oferta, ¿no es cierto? Ni shocks de demanda. Entonces dice, ¿por qué no tomamos mejor en cuenta el PBI, la tasa de crecimiento del PBI, que es una variable real, que es más estable que la inflación, que es inestable? Y lo que él señala es de que lamentablemente no tenemos pues información continua sobre el crecimiento del PBI. El PBI no se estima permanentemente, se estima de repente cada 5 años, cada 4 años. Entonces no tienes información permanente. Cosa que con los índices de precios sí dicen, ¿no es cierto? Con la inflación sí hay información mensual, diaria, semanal. En cambio, con la producción, tú no puedes hacer pues una información del PBI mensual o semanal. Y esa es la limitación, dice, que se tiene cuando uno quiere manejar estas variables reales. Las variables reales son más estables, la producción es más estable, la inflación es más inestable. La pregunta dice, ¿por qué se toma esta inflación que es más inestable frente a otra que es estable? Por la disponibilidad de información. Este es entonces un primer análisis. El otro que sería bueno tomar en cuenta acá es cuando se habla de la alta inestabilidad de los precios. Pero también trabaja sobre metas intermedias, que ahorita me voy a referir. Si no, lo que hay que analizar más o menos es los instrumentos de manejo de contingencia. ¿Okay? Por ejemplo, cuando uno quiere analizar la estabilidad de precios, la pregunta que uno hace es, si uno no fija esta estabilidad de precios en un rango, ¿no? Estos precios en cuánto van a variar, ¿cierto? Una manera es definir un rango y manejar este rango, ¿no es cierto? Cuando te sales por arriba o por debajo, intervienes para estabilizar este precio. Acá no estoy hablando de la inflación, por si acaso. ¿Okay? Estoy hablando de la estabilidad de precios. Fíjense. Que por si acaso son una especie de cámaras que evitan que un shock externo o interno impacte fuerte sobre el nivel de precios. Y eso es lo que se ha venido un poco utilizando en el país, pero ya sabemos pues el problema que tenemos los peruanos, ¿no es cierto? Hay un shock de se incrementa el precio de los combustibles, el precio internacional de los combustibles, al poco rato todos los grifos se están ajustando. Pero cuando se cae el precio internacional, dice que se dé primero que baje todos mis stocks y después recién cambie el precio. ¿No es cierto? Y así, el que se lo chupa todito el impacto es el consumidor. Y hay fuertes variaciones. ¿No es cierto? O sea, los impactos para que salte este precio por un shock internacional se genera porque el agente económico mismo contribuye a eso. A pesar que el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Finanzas dice, no hay razón para subir porque hay un fondo de contingencia, simplemente lo ajusta. ¿Cierto? Pero cuando baja eso, genera un proceso inflacionario, nadie se ajusta. Y los fondos de contingencia están construidos para eso. Estos fondos de contingencia lo que tratan de manejar es un precio promedio internacional. De manera que cuando hay saltos, hay un precio. Cuando, por ejemplo, el precio internacional es mayor, llamémosle el precio real, es mayor, entra en funcionamiento el fondo de contingencia. Entonces, este fondo de contingencia empieza a regular el paso de este precio a este otro. Entonces,
¿qué cosa hace el gobierno central? Como que en esta etapa de ajuste, cuando viene de acá, como que subsidia. Esta diferencia lo subsidia. ¿Cierto? Y el fondo de contingencia juega ese rol. La pregunta es ¿cuándo se recupera ese fondo de contingencia? Cuando este precio internacional vuelve a caer. Y es menor a este precio. Entonces acá se recupera el fondo de contingencia. La pregunta es por qué en el Perú no ha funcionado eso. Y estamos hablando exclusivamente de precios de combustibles. Porque los agentes económicos no están construyendo la información en base a esta estrategia. Pues la pregunta es, ¿quién conoce de esta estrategia? Nadie. Si el agente económico construye su propia información y dice, ya subió, ya va a subir el precio y mejor yo lo ajusto ahorita. Y como estás al libre mercado, simplemente sube, pues. Y el día que baja, ya que termine mis stocks, después que baja recién el nuevo precio de compro, ahí recién baja. Cuando ajusta, se hace esto, y cuando se va a recuperar, no se puede. Entonces este fondo de contingencia se pierde. Pero vuelvo a repetir, este fondo de contingencia juega este rol, pues es una especie de regulador, como una válvula que se abre cuando se requiere y se cierra cuando no. ¿Por qué, digamos, los combustibles no pueden bajar de inmediato? Ese es el argumento que tienen los que venden combustibles, por si acaso. Pero la pregunta es, ¿realmente para ellos sube esto? Eso no sube para ellos, por si acaso. Porque vuelvo a repetir, sube este precio internacional y entra el subsidio. Y hay solo 2 empresas en el mercado nacional que venden los combustibles. Y ellos le siguen vendiendo a este precio. Pues ¿qué es lo que pasa? Que la gente económica dice, no se ha subido, va a subir. Entonces, él compra este precio, pero como está en el libre mercado, lo ajusta por arriba. La pregunta es, ¿quién le impide a que ajuste? Nadie, pues está en el libre mercado. Cae, pasa este periodo, cae, no se puede recuperar porque tampoco lo baja este. Le siguen vendiendo ese precio, pero él tampoco lo baja. Entonces ahí viene ese problema y se pierde. Por eso la pregunta es, esto es lo que tiene que funcionar, lo que hemos señalado. Primero hay que fijar la meta, segundo hay que comunicar y tercero hay que rendir cuentas. ¿No? Y esto por si acaso pasa con el caso del petróleo, esto pasa con el caso del trigo. No se olviden que el 60% de la canasta de consumo de los peruanos es trigo importado. Casi el 80% de los alimentos es importado. Y ahí tiene fuerte impacto en los precios internacionales y el tipo de cambio. Entonces, ahí viene un rol, vuelvo a repetir, este fondo de contingencia, ¿cuál es el objetivo de ese fondo de contingencia? Buscar estabilidad de estos precios. ¿Cierto? Hay que buscar esa estabilidad de precios. La lógica es de que, como dice el autor, si hay precios estables, entonces el agente económico inclusive puede tomar decisiones más fáciles de inversión. Está asociando la estabilidad de precios a la inversión. ¿Cierto? No está, como dice en teoría, que la inversión depende de la tasa de interés. Eso es lo que dice la teoría, ¿no es cierto? La teoría dice que la inversión depende de la tasa de interés. Pues entonces les señalaba, ¿qué pasaría si quisiéramos asociar eso? Bueno, en todo caso hablábamos de la tasa de interés real. Esta es la tasa de interés activa nominal menos la tasa de inflación. Supóngase que la tasa de interés es 5%, aunque en el Perú creo que está 15% mensual, ¿no? Y la inflación sería pues 10%. La tasa de interés real es 5%.
Y eso es lo que pasa en Estados Unidos, por si acaso. En Estados Unidos la variación de precios es 0%, 0.1%, o la tasa de interés es 0.1% y la inflación es -1%. Entonces ahí le terminan subsidiando al empresario. Por cada $100 que le presten, el Estado les termina transfiriendo 101. Acá es al revés, ¿no es cierto? Te prestan $100 y terminas devolviendo 200. Porque ¿cuál es la tasa de interés promedio al año? 170%. Es decir, por cada $100 tú devuelves $270 al final del año. En Estados Unidos te prestan $100 y tú devuelves ¿cuánto? 99. La pregunta es cuál es el impacto del sistema financiero sobre la productividad y competitividad del productor. Ahí está la diferencia. Por eso es que hay un sistema financiero informal, pues. ¿Por qué creen que vienen los colombianos, los venezolanos? Y dicen, dame tu DNI y te presto lo que quieras. Porque hay esas tasas de rendimiento especulativo altísimo. Eso no lo ganas en cualquier sitio. Pues la pregunta es bien simple, ¿no? Si uno quisiera esto, tomar como referencia, pues la pregunta en el caso peruano es eso. Si uno quisiera tomar como referencia la tasa de interés activa del 170%, ¿cuánto tendría que ganar una empresa para pagar ese 170%? Tendría que ganar 171 para pagar el 170 al banco y él ganar 1%. Pues la pregunta es consistente en la realidad la tasa de interés y la inversión en Perú. 0. Y la pregunta es entonces, ¿y cómo funciona el sistema financiero en nuestro país con esas tasas de interés? Es que son tasas de interés de consumo, no son para inversión, son para consumo. Uno va y eso generalmente los jóvenes cometen ese error, ¿no es cierto? Como recién entran a trabajar y reciben su tarjeta, van y compran pues, en los supermercados, ¿no? Claro que ahí reciben, gastas 20 soles, 100 soles, 180 soles. Ahí te cobran el 170%, pues reclaman. ¿Y por qué nos cobran 40 soles? Ese es el costo de lo que tú recibes, ¿no? Como el monto no es muy alto, no paga. Y eso pasa con todos los sistemas de consumo. Pero a ver, pregúntale si alguien se ha prestado para inversión. Nadie se ha prestado para inversión. Todo se ha prestado para consumo. El 90% de los créditos que otorga el sistema financiero en el país es para consumo, no es para inversión. Por estos altos costos. ¿Cierto? Pero eso hay que tener cuidado por si acaso. Por eso es que el autor, cuando va al análisis, señala que la estabilidad de precios puede generar un contexto más estable para que las decisiones de inversión sobre eso se tomen. Entonces se ha quebrado el supuesto que hemos hecho en teoría nosotros. ¿Qué cosa hemos dicho en teoría? Que la inversión depende de la inversa de la tasa de interés. Y repetimos en todos los cursos eso, ¿cierto? Y cuando ustedes van al mundo y quieren agarrar su pequeña empresa, se dan cuenta que la tasa de interés es 170%. La pregunta es, ¿uno se puede prestar el banco para pagar eso y cuánto me quedo yo de ganancia? Pues ahí viene un reto, pues acaso, de conocer el mundo real. El mundo teórico está bien para soñar, ¿no? Como siempre nos han dicho. Para tomar café está bien, para tomar café y discutir está bien. Pero para trabajar en el mundo real hay que amarrarse los pantalones, que es otra cosa. Esto, bueno, repetir por si acaso, esta estabilidad de precios se puede lograr no solamente manejando un rango, sino manejando fondos de contingencia, que por si acaso no es gasto público. Es simplemente un fondo que crece cuando se caen los precios internacionales y se achica cuando suben los precios internacionales. Bueno, repetir, es una bomba que regula ese fondo para que se estabilice este precio. Cosa que no se puede hacer con la inflación, por si acaso. ¿Okay? Entonces, estos fondos de contingencia, vuelvo a repetir, ¿se están aplicando en el Perú? Sí, se están aplicando. ¿Está funcionando? No está funcionando. ¿Por qué? Porque simplemente los agentes económicos no tienen toda la información y toman decisiones al margen de las metas que se ha trazado el gobierno central. Bien. Este es otro elemento, vuelvo a repetir, que tiene que ver con esta
con este rango, vuelvo a repetir. ¿Qué cosa dice el autor? ¿Por qué yo establezco un rango? Porque dice, el objetivo del Banco Central de Reserva no solamente es inflación, también tiene que tener problemas, por este caso, tiene que atender problemas, por lo menos en el corto plazo, de empleo y de producción, de tipo de cambio, de saldo en la balanza comercial. Cuando tú tienes un rango, sobre ese rango tú puedes tomar ese tipo de decisión. O sea, el establecer una meta, no solamente una meta dentro de un rango, no solamente es que se construya información para que el agente económico incorpore sus decisiones, sino también para que el Banco Central de Reserva pueda atender alguna emergencia en cuanto a producción, empleo o saldos en la balanza comercial. Porque te puede permitir moverte en un rango, ¿no es cierto? Para eso, pues les señalaba, ¿cuál es la otra alternativa de este rango? Manejar estos fondos de contingencia. Los fondos de contingencia te pueden regular facilito los shocks externos, te regula ese impacto, te amortigua el golpe, varía el precio pero mínimamente, tienes un precio estable que puede ser una meta de la política monetaria mucho más consistente que la meta inflacionaria. ¿Okay? Este es otro tema que está en la discusión de la meta. El otro tema que está en discusión dentro de este enfoque es lo que se le ha llamado metas intermedias. ¿No? A ver, opiniones, ¿quién ha captado esa idea? ¿Qué cosa es una meta intermedia? ¿La fecha? Puede ser final como, perdón. Tengo como 20 gigas para subir en videos. 20 gigas. Está para poner atrás, para volver y le he abierto todas las ventanas. Sí, ya falta ganar. Estas hacen orden, ¿ya? La semana pasada en las clases de inglés. Inclusive el autor señala de que ¿qué pasa si entra en conflicto la meta intermedia con la meta final? Dice que va a prevalecer es la meta final, no la meta intermedia. ¿Cierto? Dice, lo que ha sucedido siempre, si por lo general eso ha pasado, dices, que es la meta intermedia, es que se tiene más información y más manejo, la que tiene un mayor protagonismo que sobre la meta final. Hemos hablado de dos tipos de metas que puede ser, ¿cierto? La estabilidad de precios y la inflación. Vamos a suponer, porque esas son las dos metas que él discute más en este primer artículo, ¿no? En el siguiente artículo, Miskin discute ya sobre la meta inflacionaria, la meta cambiaria, la meta etcétera, ¿cierto? Hay otras metas que él discute. Pero en el artículo que discute entre Bernanke y Miskin, señala que hay estos dos tipos, podría ser, ¿no? Estos serían las metas finales de la política monetaria. Para lograr esa meta, dice, ¿qué cosa tiene? Metas intermedias. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esas metas intermedias? Por ejemplo, el tipo de cambio. Podría ser manejo de la oferta monetaria. ¿No? Como metas intermedias. Porque la pregunta es simple, ¿qué pasa si yo controlo el tipo de cambio? También controlo la estabilidad de precios. ¿Qué pasa si yo controlo la oferta monetaria? Puedo controlar la estabilidad de precios. Si yo controlo el tipo de cambio o la oferta monetaria, puedo controlar la inflación también. Por eso es el concepto de metas intermedias. ¿Okay? Es decir, en el diseño, cuando diseña dentro de la política económica una meta, normalmente se utilizan metas intermedias, que son a través del cual se logra la meta final. Entonces le señalaba acá, ¿cuáles podrían ser, si es que nosotros trazamos como metas finales la estabilidad de precios y la inflación? ¿Cuáles podrían ser, dice, las metas intermedias? El tipo de cambio y la oferta monetaria. Si tú logras controlar esto, vas a lograr controlar indirectamente
la estabilidad de precios y vas a controlar la inflación. De manera que tú puedes lograr esa meta final. Entonces, lo vuelvo a repetir. El autor dice, ¿qué pasa si tú entras en conflicto entre estos dos? Entre la meta final y la meta intermedia. La que va a prevalecer es esto. Vamos a suponer, tú tienes entre controlar la inflación y controlar el saldo en la balanza comercial. ¿No es cierto? Acá estás teniendo un saldo negativo y acá está controlado la inflación, que está próximo a la meta. La pregunta acá, si yo quisiera controlar esto, ¿qué cosa tengo que hacer? Para ver el conflicto entre la meta intermedia y la meta final. Pues el autor va a decir, entre la meta intermedia y la meta final, si hay ese conflicto, ¿cuál prevalece? La meta final. O sea, si tú estableces un rango de prioridad, lo primero que tienes que cumplir es la meta final, no la meta intermedia. ¿Ok? Bueno, les pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tienen un saldo en la balanza comercial negativo y tu meta inflacionaria está cerca, o la estabilidad de precios está cercano o congruente con la meta de la estabilidad de los precios, y tienes este problema? Porque si tú quieres corregir esto, porque esto a qué te va a llevar? A la pérdida de reservas internacionales, ¿cierto? Si tú tienes permanentemente saldos en la balanza comercial, te va a llevar a esto. Entonces, ¿qué cosa vas a tener que hacer acá? Regularnos el tipo de cambio. Y al incrementar esto, ¿qué cosa puedes generar? Un incremento de la inflación. Se lo dice, por lo menos en el corto plazo tiene que prevalecer esto, no esto. Por eso la pregunta es, ¿por qué en el corto plazo tiene que prevalecer esto? Vuelvo a repetir, porque se está construyendo información para que el agente económico tome esa información en cuenta en la toma de decisiones en cuanto a consumo, inversión, ahorro, etc. ¿Cierto? Esas decisiones que tome el agente económico. Eso es lo que señala el otro. Vamos a suponer acá, en cuanto a, veamos otro conflicto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la oferta monetaria está siendo restringida, es menos del óptimo? ¿Qué efectos tendrías acá? Para ver cómo puede entrar en conflicto con esta estabilidad de precios, por ejemplo. ¿Cómo podríamos encontrar una relación entre la estabilidad de precios y la oferta monetaria? Vuelvo a repetir, eso es para ver los grados de conflicto que se pueden encontrar entre la meta inflacionaria o la estabilidad de precios y las metas intermedias. Porque, vuelvo a repetir, si acá, por ejemplo, esto no es congruente, acá hay una alta diferencia, vamos a suponer que la tasa de inflación está siendo mayor que la tasa de inflación meta. Si tú quieres bajar un poco la inflación, ¿qué cosa puedes hacer? Tú aprecias este tipo de cambio y la inflación va a bajar. Contraes la oferta y la inflación va a bajar. O sea, a través de esta meta intermedia tú logras que esto se iguale. ¿No? O sea, o haces que se aprecie o reduces la oferta monetaria y logras esto. Estas cosas son metas intermedias. Por eso se tiene que elegir una meta intermedia, o el tipo de cambio o la oferta, porque no puedes, ya hemos visto que nosotros no podemos al mismo tiempo fijar la oferta y el tipo de cambio, ¿no es cierto? Uno de ellos se fija, no puedes fijar los dos al mismo tiempo. Entonces, eliges como meta intermedia o el tipo de cambio o la oferta monetaria, uno de los dos. Si a través de esta meta intermedia logras la meta final. Pues la pregunta es, ¿cuál puedes tú mejor manipular en una economía? ¿Cuál es la experiencia que tienes? De acuerdo a eso tú defines cuál es la meta intermedia. ¿Para qué? Para impactar sobre la meta final.
esta meta final es ¿qué cosa? La meta de la política monetaria. ¿Cierto? Y para finalizar, a ver, hay un último tema que viene en la discusión sobre, para poder implementar este tipo de políticas, si vamos por el tema de discrecionalidad o normas o reglas, ¿ok? Es decir, ha habido una discusión también, y eso lo señala el artículo de Miskin en su trabajo. Dice, hay una discusión fuerte que algunos sostienen que estas estrategias se deben implementar en base a reglas o a normas, y hay otros que dicen que debe implementarse en base a discrecionalidad. Los que dicen que debe implementarse en base a reglas, dice simplemente en base a reglas, ¿para qué? Para evitar, dice, que el Ministerio de Economía y Finanzas o el Banco Central de Reserva o los tomadores simplemente va a tener que basarse en esa norma y no va a salirse de eso, y tú lo puedes sancionar si se sale de esa norma. Y con eso tú puedes lograr la meta, sea una meta inflacionaria o una meta de estabilidad de precios. Pero tiene sus desventajas, dice eso, ¿cierto? Entonces hay otro grupo que dice, mira, si tú lo atas de pies y mano al diseñador de política al tomar decisiones, vas a tener una serie de problemas. Por ejemplo, no vas a poder actuar frente a un shock externo o a un shock interno, ¿no? Entonces, lo más lógico, él dice que sea dejarlo a discrecionalidad. Es decir, que el diseñador de política, el que toma las decisiones, de acuerdo a lo que vaya sucediendo en la realidad, tome la decisión. Esa es discrecionalidad. O normas o reglas o discrecionalidad. ¿Cierto? La conclusión del autor, la idea central del autor es de que, por si acaso, estos dos extremos no es bueno. Dice, por eso dice, esta estrategia, este sistema de diseño de política económica, debe ser, dice, en base a tomarlo como un marco referencial. En parte, dice, debe haber normas y en parte debe haber discrecionalidad. Debe haber una discrecionalidad, dice, regular. Porque ¿quiénes sostienen que debe haber reglas y normas? Los que están apegados al monetarismo y a Milton Friedman. Y eso tiene unas consecuencias fuertes, por si acaso, para que un poco se entienda, porque cuando uno lo llena o lo encamina a la política económica dentro de lo que es normas y reglas, ¿a qué se llega? A lo que ya nosotros conocemos el burocratismo. El burocratismo tiene ese problema, ¿no es cierto? El burocratismo ha creado tantas normas, tantas reglas, tantas leyes, que tomar una decisión se hace difícil. Y si la inflación y la estabilidad de precios se mueve permanentemente y tú estás atado de pies y manos, va a ser imposible que logres la meta inflacionaria, ¿no? O la meta cambiaria, o la meta de estabilidad de precios, o la meta monetaria. Y eso, el problema, por si acaso, si no, fíjense por qué es un paquidemo en el Estado. Uno va a comprar una cosa y se demora 6 meses. ¿Es cierto? El burocratismo tiene ese problema. Por eso es que el Estado está fracasando como un ente que dinamiza la economía nacional. Entonces, cuando uno lo pega a las normas, tiene ese problema. Pero ¿qué pasa si lo llevas al exceso de discrecionalidad? Ahí tienen el ejemplo más claro de la corrupción en nuestro país. ¿Cierto? Facilito, el que tiene poder se siente todopoderoso, se le sube a la cabeza la pezuña y listo. Y hace lo que le da la gana. ¿Es cierto? Y entonces termina fregando más de lo que fregó si es que lo controlaba. Y ahí viene el problema, por si acaso, de los profesionales. Porque cuando se habla de la reforma del Estado, se habla de una ley servil, de que se seleccione los profesionales que están mejor calificados y tengan valores neopúblicos, ¿no? Gente que sepa por qué está entrando y para qué entra al Estado. No se entra al Estado para servirse del Estado y valerse y enriquecerse a costa del Estado, ¿cierto? Entonces, los valores neopúblicos implica eso.
tener un staff de profesionales de alta calificación y aislados del diseño de la política. Porque si no, pues entra el que gana, entra con toda su manada y cualquier mediocre asume una responsabilidad y empieza a fregar todo el sistema. Y eso es lo que señala este tipo de artículos, por si acaso. Te dice, si tú vas a manejar con un marco, tienes una parte de las normas para que el diseñador de política, el que toma decisiones, no se salga demasiado, y le das un rango para que en ese rango él tome decisiones cuando hay espacios de inestabilidad, que él pueda tomar esa decisión. Pero esos espacios de inestabilidad tienen que ser pues tomados por gente que tiene alta calificación y tiene altos valores, neopúblicos. Porque los que tienen valores privados, eso les importa, eso pueden vender a su madre para ganar, ¿no es cierto? Y así que ahí no hay problema, porque ese es el objetivo de ellos. Cuando uno entra al Estado, el objetivo, los valores son totalmente distintos. Y esa es la discusión, por si acaso, que se tiene en la última parte de este artículo. En resumen, ¿qué cosa hemos trabajado el día de hoy? Sobre qué bases y fundamentos se diseña hoy en día las políticas económicas. ¿Es cierto? Vuelvo a repetir, sea una política fiscal, sea una política monetaria, cambiaria, cualquier tipo de política pública se diseña bajo ese nuevo contexto. Se trazan metas, se diseñan rangos, se hace todo ese proceso de diseñar, comunicar, informar. Los impactos de la política no se logran en el corto plazo, se logra principalmente en el largo plazo, porque en el largo plazo recién se logra incorporar en las decisiones del agente económico la información que uno empieza a construir y a manejar como autoridad. ¿Y por qué es importante eso? Porque a base de eso uno puede orientar las decisiones del agente económico para lograr el crecimiento más sostenido de la economía. A ver, la regla de Taylor es otra cosa. No lo he hecho yo porque en realidad ya ha sido cuestionado fuertemente la regla de Taylor. La regla de Taylor está entre lo que es normas, dentro del enfoque de Milton Friedman. Porque la regla de Taylor te dice, te sales de acá y vuelves, te sales, vuelves. Eso te dice la norma. No le da discrecionalidad, ¿no? Hay una función en la que se incorpora en la función de producción la tasa de inflación, y cuando te sales de eso, te obliga, hay una norma que te obliga a que regreses eso. Entonces, la regla de Taylor ya ha sido cuestionada, por eso que ya no lo estoy... En semestres anteriores sí construí inclusive el modelo. Ahora no lo estoy construyendo, vuelvo a repetir, porque ha sido fuertemente cuestionado y ha sido incorporado dentro de lo que es el criterio de que hay que entender a la política monetaria como normas, como reglas. En cambio, estos diseños que ahora se están presentando, te maneja un híbrido prácticamente. Te dicen, normas, está bien las normas, pero no exceso de normas, sino un cierto grado de discrecionalidad. ¿Para qué? Para que el agente económico, frente a shocks, a movimientos que no puede controlar la norma, él pueda tomar una decisión y regular eso y hacer que se cumplan las metas de la política económica. ¿Ok? Ese es, por si acaso. Es bueno que ustedes revisen esos artículos. Se me está escapando el último artículo para ver las ventajas de lo que es implementar la política en base al tipo de cambio, o en base a anclar a una moneda de un país exterior, o en base a la oferta monetaria, que está en el segundo artículo que les he alcanzado. Sería bueno que lo chequen, porque ahí te va a explicar no solamente las ventajas, sino también las desventajas de fijar cada una de estas metas, ¿no? En la próxima sesión vamos a trabajar ya el siguiente tema, que de alguna manera vamos a volver a estos temas, pero tiene que ver con el sistema financiero.